Hoy es domingo 21 de enero del 2024 y Dios mediante estaremos predicando el capítulo 11 en su totalidad, capítulo 11 del segundo libro de Samuel, y he titulado este mensaje El gigante ha caído. El gigante ha caído. Acompáñame por favor ahí al capítulo 11 y vamos a leer la palabra. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces David envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo.
Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Oremos. Bendito Padre, estamos delante de ti, delante de tu palabra. Tu palabra, Señor, viene a enseñarnos, a instruirnos, pero también, Señor, a advertirnos y confrontarnos. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros para que podamos atender cada uno de estos aspectos como propósito tuyo, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tomando como ejemplo lo sucedido al pueblo de Israel en su travesía a través del desierto, el apóstol Pablo advirtió a los creyentes en Corinto acerca de dar lugar al pecado en su vida y cuidarse de pensar que nada los puede hacer caer. Si me acompañan en su Biblia a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 6. Dice en 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. Está hablando Pablo de lo que sucedió allá en la huida de Israel de Egipto a la tierra prometida. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice en el versículo 11, es decir, todo esto les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, dice Pablo, si a ellos les pasó, ¿qué nos hace pensar que no nos puede pasar a nosotros? Por tanto, dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una solemne advertencia del Espíritu Santo a cuidar nuestra vida espiritual, porque si a ellos les sucedió en medio de grandes demostraciones del poder de Dios, ¿qué nos dice que no nos puede ocurrir a nosotros? Y particularmente en la parte de la historia que estamos tratando ahí en el libro de Samuel, si un gigante espiritual como el rey David cayó estrepitosamente por sus propias pasiones, ¿qué esperanza puede haber para cualquiera de nosotros? Porque hemos constatado de la fortaleza espiritual de David, desde su enfrentamiento con el gigante Goliat, pasando por negarse a tomar venganza sobre Saúl, quien lo quería matar, su paciencia esperando el tiempo de Dios para entregarle el reino y sus acciones para mostrar misericordia tanto al hijo de Jonatán, Mefiboset, como a Hanún por la muerte de su padre, Hanún el rey de los amonitas. Sin embargo, disfrutando ahora sí de un reino consolidado y poderío militar, pensando que nada lo podía hacer caer, fue derribado no por un enemigo externo, sino por su propio corazón, que como bien dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y que el único que lo conoce bien es Dios. Y lo prueba
para que reconozcamos que sin Él estamos perdidos. Para que reconozcamos que sin Él estamos perdidos. Y acudamos a Él diciendo, como dice en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mi oración y deseo es que atendamos esta advertencia que el Espíritu Santo nos da para no descuidar nuestra vida espiritual, tratando radical y oportunamente con el pecado que aún hay en cada uno de nosotros. Veremos en este pasaje las complicaciones e implicaciones de no tratar con el pecado de manera bíblica. Y he dividido el pasaje en 4 partes. La primera, los versículos 1 al 4, la consumación del pecado. La consumación del pecado. La segunda, los versículos 5 al 13, las consecuencias del pecado. La tercera, los versículos 14 al 25, añadiendo pecado a pecado. Y la cuarta, versículos 26 y 27, normalizando el pecado. Así es que la consumación del pecado, las consecuencias del pecado, añadiendo pecado a pecado y normalizando el pecado. Veamos la primera de ellas, la consumación del pecado. El narrador de la historia, inspirado por el Espíritu Santo, presenta los hechos de una manera muy directa, sin incluir diálogos ni emociones entre los actores. Y creo que esto es importante cuando se trata de la comisión de un delito. En este caso, un pecado grave delante de Dios. Siempre que se investiga un delito, se basa en los hechos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sí? Gracias. Recordemos la pregunta que le hace Dios a Eva después de comer del fruto prohibido. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No le pregunta cómo te sentiste, a ver, estabas triste en ese momento, tenías una baja autoestima, o sea, ¿qué te hizo caer, Eva? No, ¿qué has hecho? Le dice. En primer lugar, ¿qué has hecho? Se trata de exponer los hechos para poder juzgarlo a la luz de la palabra de Dios, evitando así justificar cualquier delito en función de la razón para cometerlo. El pecado es pecado y no debemos tratar de justificarlo o minimizarlo. No, pues es que robé porque tenía hambre. Es que cometí adulterio porque mi esposa no me atiende. Y así podemos agregar muchísimas justificaciones para cometer un delito. Pero los hechos están muy claros aquí. Los israelitas estaban en guerra contra los amonitas. Recordarán que los sirios finalmente se rindieron ante Israel, pero los amonitas salieron huyendo y se refugiaron en su ciudad. Pero por lo visto, el conflicto no había terminado y pasado un año las hostilidades continúan. Dice en el versículo 1, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y aquí no parece ser una referencia a una temporada específica para hacer guerra, como que, hay una temporada. Sí, ¿verdad? Generalmente esperan a que termine el invierno, pero no se refiere tanto a eso, sino a los hechos del año anterior, cuando los reyes sirios, junto con los amonitas, habían entablado guerra en contra de Israel. El curso de los acontecimientos que había comenzado un año antes estaba a punto de reanudarse. Esa era la situación. Y es en ese contexto, ¿verdad?, que suceden las cosas que a continuación se describen. Pero hay una circunstancia que el autor enfatiza. Pero David se quedó en Jerusalén.
Es decir, por un lado tenemos al ejército de Israel comandado por Joab, enfrentando a los adversarios, y por el otro está el rey David en Jerusalén. Ahora, ¿era obligación de David estar en la batalla? No necesariamente. No necesariamente. No es la primera vez que David se quedaba en Jerusalén mientras su ejército combatía a los adversarios. Sin embargo, en esta ocasión sucedería algo importante a lo cual el narrador quiere dirigir la atención. ¿Qué es lo que sucedió? Veamos el versículo 2. Recuerden, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y el versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Estos son los hechos. Simple y llanamente los hechos. David vio a una mujer desnuda, la deseó, investigó quién era, la trajo a su palacio y durmió con ella. Es decir, está señalando el adulterio de David. Para empezar, él era un hombre casado, además con muchas mujeres, ¿sí? Que no le beneficiaba absolutamente en nada. Y ella también era una mujer casada. Pero aun si no lo hubieran estado, habrían cometido pecado de fornicación. Eran culpables ante la ley y, más importante, ante Dios. ¿Qué harían al respecto? Veamos el desenlace de la historia, pero antes hay que resaltar algunas lecciones de lo que ha sucedido aquí. En primer lugar, podemos ver que la prosperidad y la ociosidad pueden ser peligrosas. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Ya dije que no era obligación para el rey estar presente en todas las batallas. Sin embargo, a David no le favoreció estar fuera de la actividad. Era un hombre acostumbrado a la acción, era un guerrero. Fue probado en la persecución y salió victorioso. Pero aquí fue probado en la paz y prosperidad y salió reprobado. Y aquí debemos hacernos la pregunta, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo te estás fortaleciendo espiritualmente? ¿Pasas mucho tiempo a solas? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas durante ese tiempo? En segundo lugar, es importante cuidarnos y cuidar a los demás. Cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Era normal que alguien se bañara al descubierto? ¿Estaba Betsabé exponiéndose intencionalmente o de manera imprudente? Bueno, a su favor podríamos argumentar que era común que los baños fueran al aire libre en el patio o terraza de las casas. Sin embargo, previendo que alguien pudiera estarlo observando desde lugares más altos, debió haber tomado sus precauciones. Y aquí va la pregunta para ti, mujer. ¿Te cuidas a ti misma y cuidas a los hombres a tu alrededor para ayudarlos a no pecar? No, bueno, es que así es la moda. No, es que la que enseña no vende. No, el problema es de los hombres, porque andan de fijones. Cuidado
cuidado con adoptar la filosofía feminista de estos tiempos. Nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y podría extenderme mucho solo en estos dos temas, pero no es el momento. En el caso de las mujeres ya se dio una serie de enseñanzas muy amplia y muy buena en el tema de la vestimenta y el decoro. Ahí están los audios para que si no estuviste presente, te des el tiempo de escucharlos. Y si ya se te olvidaron, pues también, ahí están, ¿verdad? Y en el caso de los varones, pronto entraremos en un estudio donde trataremos también estos aspectos que tienen que ver con el carácter espiritual del hombre. Bueno, en tercer lugar, una tercera lección, es fundamental huir de inmediato a cualquier tentación. El problema principal no fue que David vio a la mujer, sino lo que le siguió. El autor del relato dice que la mujer era muy hermosa y David quiso saber quién era. No sabemos si es desde la perspectiva de David, que era muy hermosa, o realmente el autor dice eso para todavía acentuar un poco más la situación. Pero David quiso saber quién era. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué le importaba a David quién era? Ya se pueden imaginar algunas razones, ¿verdad? El problema hasta aquí es la respuesta de David ante esa visión. Muchas veces no podemos evitar ver, pero quedarnos observando es pecar con los ojos y con el corazón. En cuarto lugar, y creo que lo más importante, la importancia de ir a la raíz del pecado. ¿Qué es lo que llevó al rey a indagar acerca de esa mujer? Ciertamente el pecado de la codicia en su corazón. Codiciar es desear algo de manera exagerada y pecaminosa. Y surge de la insatisfacción con lo que uno tiene, de no tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado y cómo nos ha hecho. Y tiene que ver no solo con lo material, sino con lo físico. El blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco. El amarillo azul y el azul amarillo. El alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto. El caso es que no hay contentamiento. Y de ahí surge la codicia. Yo quisiera ser como, yo quisiera tener lo que no tengo y otros tienen. Y eso surge del corazón. En Mateo 15:19 dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Del corazón. David tenía un problema que se llama pecado en el corazón. Por eso no se detuvo ante la visión a lo lejos de una mujer desnuda. Fue más allá. Y es por eso por lo que Jesús dijo en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. David conocía la ley, ¿sí o no? Conocía la ley de Dios. Jesús dice, eso dice la ley, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el fondo, entonces David tenía un problema con la codicia y particularmente con respecto a las mujeres. Cada vez que obtenía una victoria, dice la Biblia que añadía mujeres a su harem, concubinas y esposas por igual. Si hubiera tratado con la raíz de su pecado en su debido momento,
quizás hubiera enfrentado esta situación de una manera distinta, con mayor fortaleza. Y insisto, no era que no conocía la ley de Dios, que dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y en el 17 dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Más claro, no puede estar. Pero también dice en Levítico 20:10 cuáles son las implicaciones o las consecuencias de hacerlo. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, es decir, ciertamente serán muertos. Por eso es que querían apedrear a aquella mujer, ¿verdad? Sorprendida en adulterio, que Jesús les puso un alto. A ver, el primero que esté libre de pecado, arroje la piedra, ¿no? Pero de momento, guiado por sus pasiones carnales, David dejó a un lado lo que sabía y el concepto que tenía de la ley de Dios. Diría yo que dejó de deleitarse en la palabra de Dios para dar preeminencia a sus deseos carnales. En el Salmo 119:77 dice David, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y en varios salmos vamos a encontrar esa descripción del concepto que tenía David de la ley de Dios. Él se deleitaba en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Dice, ahorita no, le voy a poner pausa, ¿verdad? Para poder seguir adelante con mis deseos. ¿Quieres evitar caer en pecado? Deleítate en la palabra de Dios. Es más efectivo eso que andar buscando métodos para no caer en pecado. Eso te previene por un tiempecito. Pero la tentación ahí va a estar y va a llegar de muchas maneras. Pero si te deleitas en el Señor, si te deleitas en su palabra, entonces es en Él que te estás fortaleciendo. David codició y ya nada lo detuvo para lograr su propósito, que era tener esa mujer prohibida. Así es que usa todo el poder de su posición como rey para obtenerla. No hay nada que indique que la trajeran por la fuerza, ni de que ella opusiera resistencia tanto al llamado del rey como a tener relaciones con él. Pero el solo peso de la posición de David pudo ser suficiente para lograr lo que deseaba. ¿Acaso podía negarse ella al llamado del rey? En algunos casos significaba muerte. La historia no nos dice cuál fue la reacción de ella, simplemente los hechos. No la podemos exculpar totalmente. Sin embargo, la gran carga de la responsabilidad recae sobre el que ejerce su poderío para someter de alguna manera. El acto del adulterio había sido consumado. David había conseguido lo que deseaba. ¿Y qué pasó enseguida? La mujer volvió a su casa. ¿Sí? Dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Otras versiones dicen, después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Y esto yo creo que lo hace, y estoy de acuerdo más con esta traducción, para dejar claro que el embarazo no había sido por parte de Urías. No quiero ser muy explícito, pero me entienden, ¿verdad? O sea, si hubo un embarazo fue después de, cuando Urías no estaba en casa.
El punto es que continuaron con sus vidas pensando que no habría consecuencias, pero estaban equivocados. Estaban equivocados y pensaban que no iba a haber consecuencias. Entonces, la segunda parte es las consecuencias, precisamente, las consecuencias del pecado, versículos 5 al 13. Versículo 5 dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Quiere decir, embarazada. Padres de familia, pues ahí tienen tarea, ¿no? Para, para después aclarar cualquier cosa que tengan que aclarar con sus hijos e hijas. Ahora sí que están metidos en un problema mayor. Pues ya no será fácil ocultar su adulterio. La pancita iba a empezar a crecer. Pero además, de acuerdo con la ley, ellos debían morir. Ambos. ¿Y ahora qué haremos? Si hubieran vivido en nuestra época, la solución sería relativamente sencilla y popular. Aborta. Y por más que lo quieran suavizar, el aborto es asesinato de un ser humano. Menos mal que para David y Betsabé esa no era una opción para considerar. Debían tratar con el asunto de otra manera y rápido. Por razones obvias, ¿no? Hay que apurarnos. Y una opción que desafortunadamente David no consideró. Podría haber sido que David se humillara, reconociera lo que había hecho y asumiera la responsabilidad y las consecuencias de su crimen. En varias ocasiones él arriesgó su vida para hacer lo correcto. Fue entonces cuando confió en Dios y Dios le ayudó. Como les digo, en principio tendría que enfrentar la pena de muerte, aunque hay indicios de que no siempre se aplicaba toda la fuerza de la ley en una situación así, sino que dependía del marido afrentado. Pero en lugar de actuar con integridad, David nuevamente usa su posición y recursos para ejecutar un plan que pudiera salvarles a ambos el pellejo. Vamos a llamarle plan A, que es hacer parecer que Urías es el papá del niño. Fíjense cómo va la mente de David, ¿no? Trabajando rápidamente. A ver, ¿cómo le hacemos? Está maquinando cómo ocultar esta situación. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías de Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. El plan de David era que Urías pasara una noche en casa con su esposa. Y le manda ahí unos regalitos, ¿no? Una botellita de champán y flores y todo, pues para que enamorara a su esposa. Para que después pudiera ser considerado como el padre del niño que había sido engendrado realmente en adulterio. Pero para sorpresa de David, Urías no entró a su casa. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. O sea, aquí hasta los empleados de David ya estaban metidos en toda esta trama.
Entonces dice, y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vámonos. Se topa con un hombre aparentemente de un carácter firme, íntegro. Allá están mis hermanos luchando. ¿Cómo voy a venir yo y tomarme esos privilegios? Pero al mismo tiempo, si es que él sospechaba algo, no lo sabemos, le está tirando una indirecta a David tremenda. David, ¿no deberías tú estar ahí en la guerra? Y en lugar de estar buscando a ver con quién te metes, deberías estar honrando a Dios y a tu ejército. Si no lo hizo intencionalmente, de todas maneras fue algo que tuvo que confrontar a David de una manera directa y durísima. Pero David insistió. Versículo 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Pues a lo mejor borrachito ya como quiera, ¿no? O sea, se le olvidan sus convicciones, sus principios y vaya a hacer lo que yo quiero y ni se va a dar cuenta. A estas alturas, varios de los sirvientes del rey, como digo, ya saben lo que está pasando. Y qué triste, ¿no? El testimonio que está dando el rey a sus propios súbditos. Y esta actitud de Urías representaba una oportunidad más para que David entrara en razón y enfrentara su pecado. Su plan A no estaba funcionando. Primero creyó que sí iba a salir librado sin mayores consecuencias. Cuando se entera que está embarazada ella, pues entonces plan A. No le funciona el plan A. Se arrepiente, se conmueve, no, ¿verdad? Está tan desesperado por evitar las consecuencias de su pecado que no pudo ver la extensión de la misericordia de Dios a través de la firmeza de Urías. ¿Y cuántas veces? Piensa, ¿cuántas veces el Señor nos envía personas o situaciones para guiarnos al arrepentimiento y simplemente las desechamos creyendo que podemos salirnos con la nuestra? Vemos a esas personas como entrometidas, que nos están juzgando, en lugar de ver que en la providencia de Dios vienen a estorbarnos para que no sigamos adelante agregando pecado a pecado. Emisarios, circunstancias que Dios manda, diciendo, detente, detente, detente. ¿Y qué hacemos? No, no te metas conmigo. Es más, tú estás peor. Así que el plan A de David fracasa. Y en lugar de atender ese llamado de Dios, ¿qué es lo que hace a continuación? Trama el plan B, que es añadirle pecado al pecado. Versículo 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de ¿quién? De Urías mismo, ¿sí? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías era el portador de la instrucción del rey a Joab para que muriera. Llevaba la sentencia de su muerte en la mano. Obviamente no sabía. Así de cruel había llegado a ser David con tal de salvar su prestigio.
Tan desesperado estaba por ocultar su pecado, ¿verdad? Que nuevamente, insisto, en lugar de arrepentirse, le agrega más pecado. Y en esta ocasión algo inimaginable: matar al esposo de Betsabé. Su intención no queda en duda, para que sea herido y muera. En otras palabras, él es el autor intelectual de la muerte de Urías. Sí, los ejecutores serían los amonitas, pero quien ideó todo fue David. Versículo 16, así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Funcionó el plan B. Salvo ciertas situaciones ahí que han salido a través de la historia de David, la mayor parte ha sido un gigante espiritual. Y esto es una muestra de lo que todos somos capaces de hacer, si no es por la gracia de Dios que actúa para detenernos y protegernos aún de nosotros mismos. Y aquí también vemos los efectos colaterales del pecado, ya que otros soldados murieron junto con Urías. Invariablemente otras personas salen afectadas, pero el egoísmo no permite tener esto en consideración. Dicen los que se divorcian, pues si los hijos han de sufrir, pues ni modo, ya lo madurarán. ¿Sí? Los mandamos con un psicólogo para que se alivianen. ¿Sí? Esas son las consecuencias del pecado, independientemente de las razones, justificaciones. ¿Sí? Y el asesinato de Urías había sido perpetrado. Ahora solo faltaba comunicarlo al rey y esperar su respuesta. Joab conocía muy bien a su rey, de manera que prepara a su mensajero para darle la noticia. Versículo 18, dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? A ver, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Joab sabía que con eso le estaba mandando un mensaje. Se cumplieron tus órdenes, rey. ¿Sí? Se cumplieron tus órdenes. Así que el versículo 22 dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. David era un guerrero. Él conocía las estrategias, sabía lo que se debía hacer y lo que se debía evitar. Y por eso planeó todo esto. Versículo 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Literalmente, David le dice a Joab, no te aflijas tanto por esto, no es tan malo. Que no te pese la muerte de esos hombres, pues tú sabes que así es la guerra. A veces mueren unos
y a veces mueren otros. Ahora le tocó a Urías y a otros pocos. Qué manera tan fría de acallar su conciencia y justificar su crimen. ¿A qué punto había llegado? Yo creo que el punto más bajo de su vida. Sí, una cosa es que Urías hubiera muerto en la batalla, pero otra cosa es que lo mandó ¿verdad? Morir mediante una estrategia que sabía que era peligrosísimo. David era culpable de la muerte de Urías y los otros soldados en ese evento. ¿Y qué dice? ¿Qué dice David? Así es la guerra. ¿Sí? Así es la guerra. ¿Sí? Y antes de juzgar a David, debemos pensar en nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer con tal de que no se descubran nuestros pecados. Y ahora que el esposo de Betsabé ha muerto, ¿qué hará David para ocultar su pecado? Versículos 26 y 27, dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Eso se llama normalizar el pecado. Normalizar el pecado. El paso que da David tras la muerte del esposo de Betsabé parecería como una buena solución. Ya que vas a tener un hijo, cierto es mío. Lo mejor es que te vengas a vivir conmigo como una más de mis mujeres. Y así, mira, hasta de benefactor salgo yo. ¿Sí? Pobre viuda, con un hijo, me traigo a la viuda y adopto al hijo. Y quedo bien con todo el mundo. ¿Sí? Y vemos aquí que la tendencia es precisamente a normalizar el pecado. Recordemos que esto inició como un adulterio. No se le puede llamar de otra manera. Es pecado. Un pecado que en el Antiguo Testamento estaba condenado con la muerte de los adúlteros. Pero David sigue empeñado en ocultar la situación y ahora considera que está en libertad para hacerla su esposa. Y si bien es cierto que en ese entonces era normal que un hombre tuviera varias esposas y concubinas, nunca fue la voluntad de Dios. Jesús dijo, en el principio no fue así. Si David creía que ya con eso todo quedaba cubierto y podía seguir en paz con su vida, estaba muy equivocado. Tal vez, ¿verdad? Tal vez para la sociedad que lo rodeaba era aceptable la aparente bondad del rey casándose con la viuda desamparada. Ay, qué bonita pareja hacen. Pero el narrador de la historia, inspirado por el Espíritu Santo, con la perspectiva que realmente importa, que es la de Dios, dice al final del 27, mas esto que David había hecho fue, ¿qué cosa? Desagradable ante los ojos de Jehová. Curiosamente lo deja hasta el último. No se vayan con la finta. Todo esto que hizo David, pudo ocultar ciertas cosas, pudo maquinar, pudo mover, pudo a lo mejor hasta salir librado él mismo, ¿verdad? En su reputación. Pero fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por más que lo quisiera normalizar, todo esto era desagradable ante Dios. Y eso es lo que importa. No lo que piensen los demás.
sino lo que Dios piensa acerca de nuestras acciones. Por supuesto que Dios no aprobó nada de lo que hizo David. ¿Y qué es lo que se suponía debía ser al respecto? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al pecado? ¿Mm? Arrepentimiento. Con palabras grandes. Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Reconocer que lo que hemos hecho está mal, que es desagradable a Dios. Pero no solo eso, no basta con reconocer, es abandonar el pecado. ¿Qué le dijo Jesús a la adúltera? Vete y no peques más. Y afrontar las consecuencias, aferrados a la misericordia de Dios. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que eventualmente David se arrepintió porque conocemos la historia, porque conocemos el Salmo 51. Pero hasta ese momento no lo había hecho. Él quiso normalizar la situación. Tuvo oportunidades para arrepentirse. Después del primer pecado, el del adulterio, y enfrentar las consecuencias, cuales sean. Pero al no hacerlo, cayó todavía en algo peor, que fue el asesinato de Urías. Pues, terrible historia. Pero de estos acontecimientos se pueden obtener muchas lecciones para nuestra vida, algunas de las cuales ya mencioné. Tratar bíblicamente con el pecado desde su inicio y sobre todo desde su raíz. Cuidar lo que vemos, a qué nos exponemos, así como lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Que las mujeres cuiden de no ser tropiezo para los varones en su manera de vestir y conducirse. Pero me gusta lo que dice John Woodhouse, un comentarista, dice, sin duda es justo que reflexionemos sobre las lecciones morales de este incidente. Si un hombre grande y bueno como David puede caer moralmente de manera tan espectacular como este, entonces todos debemos reconocer el peligro que somos para nosotros mismos. Al igual que David, la seguridad de las amenazas externas no nos protege de los defectos de nuestra naturaleza caída. Todos somos capaces de cruzar los límites morales apropiados en aras de los deseos miopes y egoístas. ¿Crees que no eres capaz? De tu propia vida. Y cuidar. Esto que dice él es completamente cierto. Pero no debemos dejar de ver algo sumamente importante. La fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y propósitos a pesar del hombre. Hasta ahorita nos ha presentado a su rey, al que él designó para ser rey conforme a su corazón, el corazón de Dios. No el corazón de David. Eso es un error, como lo hemos estado enfatizando. Es Dios. Y siempre es Dios el héroe de la película. Su fidelidad para cumplir sus promesas y propósitos a pesar del hombre. Porque bien le dijo a David, te voy a dar un reino. Y a través de ti va a venir el Salvador. Pero hay de aquel que viole mis mandamientos, porque va a sufrir la disciplina
pero mi misericordia nunca se va a apartar de él. Nunca se va a apartar de ti, le dijo a David, ni de tus descendientes. Así que podríamos pensar, ¿qué esperanza tenemos nosotros si alguien como David, al que podemos considerar un gigante espiritual, cayó tan bajo? ¿Se perdió toda esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios a través de él? Nuevamente la respuesta está, como debe ser, en la fidelidad y en la provisión de Dios y no en nuestras capacidades y recursos. A pesar del doble y terrible tropiezo de David, Dios sigue estando en control y llevando todas las cosas al cumplimiento de sus promesas. Los receptores originales de este libro, los judíos que estaban en el exilio, podían confiar en que Dios cumpliría su promesa de un Salvador a través del linaje de David, a pesar de las fallas de los reyes y de ellos mismos. Pero esto no significa que tengamos permiso para continuar pecando, sino que reconozcamos que de este lado de la historia, donde estamos nosotros ahora, después de Cristo, que el descendiente de David, el Señor Jesucristo, vino para dar libertad de la esclavitud y de la condenación del pecado, y que su Espíritu vive en cada creyente para capacitarlo para vivir una vida nueva, no libre completamente del pecado, pero sí libre para no seguir pecando. Y esto es la gracia asombrosa del Señor. El mensaje del Nuevo Testamento es que este hijo de David ha venido y que a diferencia de David, de sus descendientes y de todos nosotros, él nunca pecó y fue completamente obediente al Padre, y que por esa obediencia y su muerte vicaria, todos los que ponen su fe en él son justificados para vida eterna. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecía David? Muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te identificas con David en su deslizamiento espiritual y moral, debes recordar esto. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en lugar de permanecer alejado, acércate a aquel que sin haber cometido pecado por nosotros fue hecho pecado para ser hechos justicia de Dios en él. Que un pecado no nos lleve a otro y luego a otro y cada vez descendiendo más profundamente en la espiral, sino acercarnos con confianza al trono de la gracia. Como dicen en Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si David hubiera actuado en función de esto, no estaríamos atestiguando esa historia tan terrible, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. Por esta razón debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. ¿Qué fue lo que le faltó a David? Acudir
a la misericordia de Dios que tanto había estado pregonando anteriormente para obtener esa ayuda oportuna, para ser rescatado oportunamente de su desliz espiritual. Si has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador, no permitas que la condenación de tus pecados pasados te abrume y te aleje de Dios, sino más bien vive en la libertad con la que Él te ha hecho libre. Porque dice la Escritura que ninguna condenación hoy hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa libertad con la que has sido hecho libre en Cristo, debe guiarte a ya no vivir satisfaciendo los deseos de la carne, sino vivir conforme al Espíritu. ¿Y qué decía que le faltó a David? Darse un poquito de su propia medicina. En tu ley encuentro mi delicia. Le faltó predicarse a sí mismo. Y así debemos hacer nosotros, estarnos predicando continuamente, recordando estas verdades. Si vives en pecado, rompe con él inmediatamente acudiendo a Cristo, quien es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Fiel y justo. Y si no has creído en Jesucristo para tu salvación, hoy es el día. Hoy es el día, no mañana, no más tarde, no dentro de un mes, no cuando esté grande. No, es que ese rollo es para los grandes. Yo voy a vivir la vida. Ajá. ¿Quién te da esa seguridad? ¿Quién te da esa seguridad? No sabemos cuándo vamos a morir. Tú no sabes. ¿Cuándo vas a ir a la presencia de Dios? Y no hay más que de dos sopas. O condenación eterna o vida eterna. Y la única manera de asegurar la vida eterna es por lo que Jesucristo vino, hizo y continúa haciendo. Si tú pones tu fe en Él como tu Salvador, crees que mereces la muerte, pero que Él no pecó y siendo perfectamente justo, fue a la cruz a morir para pagar ahí el precio de tus pecados, entonces, dice la Biblia, serás salvo. Entonces, oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, es confrontadora, pero destila tu amor. Está impregnada de tu amor. Porque quiere nuestra vida. Ayúdanos a no escuchar y olvidar y despreciar, menospreciar tu palabra, tu mensaje, tu voz, porque si nos has hablado hoy es para llevarnos a un punto que a ti te interesa. Perdónanos, Señor, por cada ocasión en que hemos resistido tu voz, haciendo lo que queremos hacer, haciendo lo que nos satisface y no lo que a ti te agrada. Líbranos, Señor, de seguirlo haciendo y permítenos acudir a ti para hallar esa misericordia y esa gracia que solamente en Cristo podemos tener. Te bendecimos, Señor. Para tu gloria lo hacemos. Amén.